Hola, ¿cómo están? Acá estoy otra vez para dar continuación al tema del cual venía hablando, que es acerca de las enfermedades. Y en la primera parte hablábamos un poco acerca de la relación que existe entre las enfermedades y el pecado, entre las enfermedades y pecados eh, que aparentemente nosotros hicimos en una etapa anterior o en un momento anterior de nuestras vidas, o que si no está en relación con eso, está en relación con algo muy parecido y a lo cual pensamos que tiene que ver con el castigo que Dios nos puede dar por el pecado. Ahora, lo que todavía no estaba claro es si podía Dios infligir un castigo a nuestras almas usando la enfermedad por causa de pecados nuestros o también lo podía hacer por pecado de nuestros padres. Eso es a lo que vamos a llegar en conclusión más hacia adelante, todavía no, pero voy a continuar hablando ahora usando el libro de Job y a ver qué otros matices, qué otras cosas podemos agregar, de tal manera que en la sumatoria de todos los pasajes que lea, en estos episodios que voy a estar hablando acerca de las enfermedades, vuelvo a decir, este es el segundo, pero va a haber otros, seguramente un tercero, un cuarto, veremos hasta qué punto llegaremos, hasta cuántas partes, pero en el total vamos a sacar una conclusión y creo que van a quedar en claro muchísimas cosas en lo concerniente a este tema. Voy a leer el capítulo 2 del libro de Job, que es aquel con el cual terminé en la primera parte, pero que solamente lo leí. Vamos a estar meditando un poquito en lo que dice acá. Y, y bueno, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás, entre ellos, para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi sirviente Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vamos a ver si podemos aclarar un poquito acá para aquellos que no saben la historia. Hay un capítulo 1, yo estoy leyendo el capítulo 2 y el capítulo 1 comienza así, hablando también acerca de que había en cierto territorio, lo que sería el cercano oriente, el Medio Oriente, cerca de donde hoy es Israel, aparentemente como al sur de lo que sería Israel, quizá por donde hoy sería una parte de Arabia o algún país de esos, no se sabe bien dónde era, pero dice ahí, en territorio de Uz, creo que comienza el libro diciendo. Estos Uz y Bus y otros que también aparecen en este libro y en otros libros de la Biblia, eran descendientes de, creo que del hermano de Abraham, el patriarca. Así que esta historia está ambientada a lo que sería contemporáneo con Isaac, supongamos, que sería uno de los hijos de Abraham. Más o menos allá por el año 2000 a.C., o sea, hace unos como 3500 años. Para este entonces todavía no se había escrito los otros libros de la Biblia, así que aparentemente este sería el libro más viejo. O no, porque tampoco es que se sabe, pero la historia está ambientada en ese tiempo, pero es evidente que el libro fue escrito después porque termina diciendo que Job, después de esta historia que vamos a contar acá, que aparentemente para este entonces tendría unos 50, 60 o 70 años, supongamos unos 60 o 70, no sabemos, porque no lo dice el libro, pero sí dice que después de todo este episodio que se narra en el libro, Job vivió 140 años más. Aparentemente la gente en aquel tiempo vivía muchos años. De hecho, la Biblia dice que Abraham vivió 175 años e Isaac 180 años. Así que es otro dato que nos habla de que era más o menos contemporáneo de ellos, más o menos para los tiempos que estoy diciendo, cerca de 2000 años antes de Cristo. Entonces, el mismo libro dice que Job vivió 140 años, es decir,
que el libro fue escrito, por lo que entendemos, mucho tiempo después del tiempo en el que ocurrió la historia narrada en el libro, es decir, esta historia de Job. En el primer capítulo se empieza hablando de que aparece un escenario que nos podemos imaginar ocurrido en el ámbito espiritual, no a los ojos de los hombres, no un escenario que un ser humano pueda ver comúnmente, sino que ocurre evidentemente en el cielo, en un ambiente, en un ámbito espiritual en el cual los que se ven cara a cara son los espíritus, son los ángeles, son Dios y el diablo, y ese es el escenario, es Dios hablando con el diablo y en medio puesto Job. Es el tema de conversación entre Dios y el diablo, entre Dios y Satanás. Y así como decía en el capítulo 1, también dijo en el capítulo 2 que Satanás se presentó ante Dios. Creo que leí hasta el 5, ¿no? Ahora voy a continuar leyendo porque tiene más versículos, pero vale esta aclaración. Dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Por lo que entendemos, estos hijos de Dios a los cuales hace referencia son los ángeles buenos, los ángeles de luz. Sabemos que hay ángeles de luz, espíritus de luz y ángeles de las tinieblas o espíritus de las tinieblas o del mal o espíritus malignos. Satanás es el que es cabeza o principal o cabecilla de los espíritus malignos. Hay quienes interpretan que cuando aquí en esta parte la Biblia dice que Satanás se presentó entre ellos, es decir, entre los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, lo que quiere decir es que Satanás venía como cabecilla de esos otros hijos de Dios y que eso cuando dice hijos de Dios está haciendo referencia a aquellos que fueron en algún tiempo en la eternidad, en el mundo espiritual, antes de la creación humana y de la tierra y de todo, que fueron buenos y después se transformaron en malos. Eso es lo que muchos creen, pero bueno, no es lo que yo interpreto hasta ahora, no hay una claridad bien sobre este punto, es debatible, digamos. Yo no lo interpreto de ese modo, pero sé que algunos sí, y algunos, aunque interpretan que sí, que el diablo fue alguien que fue el primero que se rebeló contra Dios, el primero en pecar y que pecó en el cielo, en ese ámbito espiritual, antes de lo humano, y que ese pecado o ¿cómo puedo decirlo? Esa naturaleza que el hombre tiene es la misma que en realidad el diablo le transmitió al ser humano. Eso es lo que interpretan muchos, no es lo que yo interpreto, pero soy consciente de que así es como lo ve la mayoría. De todas formas, aunque la mayoría ve en el mundo teológico, digamos, y eclesiástico, aunque la mayoría ve que Satanás fue el primero en rebelarse contra Dios y aquel por medio del cual vino el pecado, a la humanidad misma también, no solo a los ángeles que siguieron a Satanás, según entienden muchos, si bien fue el primero, entienden de todas formas que cuando en este pasaje la Biblia dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios y entre ellos vino Satanás, no es que los hijos de Dios que nombra ahí son ángeles malos, es decir, seguidores de Satanás, o aquellos que están de parte de Satanás, sino que son ángeles buenos. Eso es lo que creo yo la mayoría concuerda y es lo que yo me inclino a creer y a pensar también. Cuando dice los hijos de Dios, está haciendo referencia a los ángeles de luz, a los ángeles buenos, a los ángeles de Dios. Al parecer funciona así. Nosotros estamos en esta vida, en el paso por este mundo hacia la eternidad, fuera de este cuerpo humano, estamos en lo que es una batalla, una serie de pruebas y una lucha por heredar en la vida eterna, pero en esa misma lucha hay muchos que pierden y muchos que no la van a heredar. Entonces la misma Biblia va a enseñar, el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están alojados en las regiones celestes, dice ahí, o sea, en los cielos, en el mundo espiritual. Y que eso contra lo cual luchamos, que es la envidia, la soberbia, los celos, el rencor, bueno, y muchísimas cosas más.
pero en resumidas cuentas, ese mundo espiritual está lleno, digamos, de estos seres, tanto los que tenemos que luchar, aquellos contra los cuales tenemos que luchar, que son los de Satanás y sus ángeles, como también está la parte buena, que son los buenos espíritus, que son los espíritus de Dios. Entiendo que debe ser el espíritu de sabiduría, el espíritu de paz, y no sé cuántos espíritus buenos más debe haber, pero que son espíritus, o los ángeles también de Dios. Entonces el hecho y el punto es que aparentemente, me inclino yo a pensar que lo que quiere decir ahí es como que en estas pruebas que va pasando, ahora, en el análisis que se le estaba haciendo Job y las pruebas que estaba pasando Job, o que necesitaba, mejor dicho, pasar Job en esa etapa de su vida, o dicho de otra forma también, Dios necesitó hacer pasar a Job por un proceso, por una serie de circunstancias que le tenían que acontecer a Job, para por medio de esas circunstancias Dios definir si Job tenía que ir o tenía obligación de ir hacia el lado malo cuando termine su vida o de ir al lado bueno. Creo que eso es la prueba que todos tenemos que pasar en la vida. En la vida hay muchas pruebas, pruebas que duran segundos, pruebas que duran minutos, pruebas que duran días, circunstancias donde son probados nuestros pensamientos, nuestro corazón, cómo vamos a accionar, cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer en nuestra relación que estamos teniendo con Dios, porque ya sea que conozcamos de la Biblia o no conozcamos, que seamos seguidores de Jesucristo, como ya muchos lo somos, o que todavía no lo sean algunos, no importa, todos están en como seres humanos viviendo en este mundo y en este plano, digamos, en esta dimensión, como le llamarían algunos, y estamos todos sujetos a prueba y a que nos pasen cosas, y están determinadas de parte de Dios para nuestras vidas, cosas que nos tienen que acontecer, en las cuales Dios es el que nos pone a prueba, y por supuesto que Él quiere que nosotros salgamos aprobados, pero también vamos en medio de esas pruebas ser tentados por el tentador, por el enemigo, por Satanás, a que hagamos lo malo. Entonces, volviendo a lo de Job en ese momento, entonces, evidentemente, estaba entrando en cierta etapa de su vida en la que iba a ser zarandeado, en la que iba a ser probado sobre ciertos puntos y ciertas cuestiones que Dios sabe cuáles son y cuáles necesita probar. Entonces, ¿qué había sobre Job en ese momento? Y todo el lado bueno, todo el lado de los ángeles buenos y los hijos de Dios diciendo: Job es intachable, Job es recto, Job es temeroso de Dios. Si bien la escritura dice que es Dios el que lo dice, pero es muy posible quizá entender que en el mundo espiritual bueno, es decir, la parte buena de Dios, hablaba estas cosas acerca de Job. Pero ¿era solamente esto lo que se podía hablar de Job? Como decir también, si lo trasladamos a otras personas, ¿es solamente esto lo que se puede hablar en el mundo espiritual acerca de mí? Por ejemplo, si Dios tiene que hablar de mí, las cosas buenas que Él puede ver en mí, o no hay acaso alguien que también va a abrir su boca y va a hablar cosas malas acerca de mí, es decir, va a decirle a Dios: mira, Marcelo, si bien vos decís que es bueno en esto y en esto, pero mira, él, en realidad, si vos haces esto o esto, vas a ver cómo él reacciona mal o acciona mal ante esto o esto. ¿Por qué no hacemos o por qué no haces esto?, le propone Satanás. Siempre va a venir con esa propuesta a Dios acerca de tu vida o acerca de mi vida o de la vida de alguien, para hacerlo pasar por cierto proceso. Es lo que sería las horas de las tinieblas, como en un momento Jesús dijo, cuando él estaba pasando sus pruebas y sus luchas, dijo: ahora es la hora de las tinieblas. Es decir, hay momentos en los que Dios, en el ámbito espiritual, entrega a las personas y a ciertas cosas, ciertas gentes, a que pasen ciertas cosas en las cuales el mundo espiritual maligno se pronuncia más fuertemente y quiere hacer cabida en nosotros para tomarnos para sí y hacer que nosotros tengamos parte con ese mundo malo, por supuesto, contra lo cual nosotros tenemos que luchar, y que solamente estando con Dios por medio de Jesucristo es que nosotros podemos obtener victoria sobre esas cosas. En este particular, entonces, había acusaciones que el diablo hacía
acerca de Job a Dios. Entonces le dice, en la primera parte viene y le dice, mira, toca todo lo que tiene y vas a ver cómo él te va a maldecir. Ahora está todo bien. ¿Por qué está bien Job? ¿Por qué está bien con vos? ¿Por qué Job es bueno, como vos decís, que es temeroso de Dios, apartado del mal, recto? ¿Sabes por qué? Le dice Satanás. Porque él tiene todo, porque vos le diste un montón de bienes, porque tiene todos sus hijos contentos, porque tiene esto, tiene aquello. ¿Por qué no le sacás las cosas? Tocale acá, tocale allá, tocale lo otro y vas a ver cómo él va a ser diferente y va a cambiar. Y entonces es lo que hace. Está bien, le dice Dios. Está en tu mano. Entonces agarra a Satanás y hace que un grupo de gente de otro país, venga como una turba de gente hacia donde estaban los sirvientes de él y matan a un montón de sirvientes de Job porque tenía muchos sirvientes, era un hombre adinerado que tenía mucho ganado, tenía camellos, tenía aparentemente vacas, ovejas, dice al principio del libro, tenía muchas cosas. Y bueno, le empiezan a robar todo y matan a gente y sirvientes de él y escapaba uno nomás y le contaba la noticia. Y la última gran desgracia que se narra en el capítulo 1 es que sucede que estaban los 10 hijos que Job tenía, que eran 7 varones y 3 mujeres, estaban reunidos en casa del hijo mayor. Se reunían siempre, al parecer, en casa de diferentes hijos y dice que vino un viento fuertísimo y azotó contra la casa y se rompió una columna, dos, no sé cuántas, pero cayó el techo y sobre los hijos de Job, sobre los 10 hijos, es decir, los 7 varones y las 3 mujeres, y murieron todos. Y él dice que no pecó, no, que Job, si bien se puso muy triste y muy mal, y eso amargó su ser, no pecó contra Dios ni aun con palabras. Entonces ahí es donde entra la segunda parte y Satanás le propone lo siguiente y le dice, está bien, no hizo nada, tenés razón. Por eso Dios le dice, ¿viste cómo retiene su integridad? Aunque vos me incitaste contra él para que yo lo arruine. Ahora, si nos detenemos un poco ahí, a veces uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Dios se deja mover o incitar o conmover por lo que Satanás diga? Claro, porque Satanás le había dicho, hace esto, esto y esto, y vas a ver cómo Job entonces hace esto, esto y esto. Y entonces Dios le dice, bueno, está bien, que sea esta situación, y se arma la situación. Es como decir, mira, a Marcelo que le pase mañana cuando se vaya a la facultad, que vaya por la esquina, que sean las 8 de la noche y pase uno en moto y lo asalte, lo golpee, esto, lo otro, y a ver cómo reacciona. Y se arma la situación. Y de veras, todas las cosas que ocurren en las vidas nuestras están como diagramadas o preprogramadas para que sucedan ciertos eventos, ciertas cosas. No quiere decir que estamos determinados a que nos pase lo malo o lo bueno. Es un tema más largo, pero para que se viera un poco como es, nada pasa por casualidad. Dios tiene el control de toda situación, tanto lo bueno como lo malo. La misma Biblia, en el libro de Lamentaciones, dice que de la boca del Altísimo sale tanto lo bueno como lo malo. Él es quien da la orden. Y es más largo para explicar y tiene que ver con otros temas, que quizá en otros videos lo podamos hablar. Y quizá ahora, por supuesto, necesito ceñirme más al tema propio que estamos hablando, de las enfermedades, pero es importante también un poco tener esta noción. Entonces, le había sucedido eso a Job y Satanás propone ahora y dice, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué él retiene su integridad? Sigue, en otras palabras, ¿sabes por qué sigue siendo bueno y se sigue portando bien? Y sigue con buena conducta a pesar de todo lo que le hice, como dijera el diablo, a través de los ladrones, a través de ese viento fuerte que hice venir y caer en la casa. Bueno, por eso les digo que es profundo el tema, porque uno diría, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién mueve los vientos? ¿Satanás? ¿No es Dios? Bueno, pero en realidad es Dios. Siempre Él es el que maneja todo. Y Él dice hasta dónde puede venir un viento, cuántos kilómetros por hora tiene que ser ese huracán, o si tiene que haber huracán o no, o si tiene que haber lluvia intensa o no, si tiene que haber enfermedad o no. Por eso digo que es para aclararlo más, pero no cabe acá en este video porque me quiero ceñir a la enfermedad. Pero entonces ahora en esta segunda propuesta que el diablo le hace, le dice, toca su cuerpo ahora. Está bien, no hizo nada, se siguió portando bien, pero eso porque no es la vida de él, la propia vida de él, su propio cuerpo, su propio sufrimiento de lo que le puedas estar haciendo pasar a él, le dice a Dios. Tocarlo a él. Entonces Dios le dice, bueno, está bien,
Vamos a ver qué pasa. Solamente guarda su vida, es decir, solamente no lo podés matar. Fíjense, si Dios diera la orden es como que lo pudiera matar también, pero en realidad siempre la orden es Él el que la da. Y acá a ver si lo puedo meter poquito, como en declaración también, como dije antes, si bien es un tema muy profundo, eh, Dios le dice, me incitaste contra él para que yo lo arruine sin causa. Es decir, Dios le dice, no hay causa para que yo le haga esto. Vos sos el que me está provocando a que yo te dé la orden y el permiso para que vos lo toques así mal. Pero en realidad, si bien es el enemigo el que lo incitó a Dios, dicho por Dios mismo, en realidad sucede, y esto por eso digo es muy profundo, evidentemente la misma naturaleza que tiene este enemigo espiritual ya está presabida por Dios, antes incluso de que este enemigo hiciera algo o una propuesta con inteligencia, digamos, con puntos clave, con puntos importantes, porque le dice ahí, toca su piel ahora, es decir, usa inteligencia, por supuesto, de un modo maligno, pero la usa. Y sabe al punto donde tiene que ir. Y todas esas cosas, en esa naturaleza misma de ese enemigo, en realidad Dios ya las conoce. Y no solo las conoce, sino que lo que yo interpreto, entiendo, es que en realidad Satanás tenía que pedir esas cosas a Dios y que Dios le diera ese permiso para hacer eso, porque en realidad es Dios el que tiene el propósito de hacer en Job ciertas cosas que requieren que Satanás pida a Dios mismo esas cosas y que después Dios diga sí y las haga, porque en realidad es como si la hiciera por medio de Satanás. Digo, y vuelvo a decir, pero a ver si meto otra cosita más para que puedan ir entendiendo un poco, en realidad es como si este Satanás también fuera como un garrote que tuviera a Dios en su mano y pudiera golpear, o como una herramienta de trabajo dura para hacer cosas. Si bien es maligno, en realidad también Dios se vale de él para poder hacer propósitos y cosas en las personas. Si bien él, este ser maligno, que es un ángel maligno, es decir, un espíritu maligno, con mucho poder, ese mucho poder en realidad se lo concedió Dios, pero tiene límites, tiene una forma en la que se despliega y que Dios dice para acá o para allá. En realidad, más arriba de ese Satanás es Dios mismo, que tiene una naturaleza buena y benigna, el que maneja y controla eso. Y por eso yo creo que en realidad por medio de este Satanás se expresa también como un poder de Dios y lo que sería, según mi entender, quizás esté equivocado, no lo sé, pero es lo que sería el poder de la siniestra de Dios o de la izquierda de Dios. Jesucristo sería el poder de la diestra, porque está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, se le da todo poder, y se le dio, mejor dicho, toda autoridad y poder en los cielos. Pero también el enemigo espiritual, Satanás, tiene un poder. Pero en realidad, ese poder que Dios le concede momentáneamente mientras esté la humanidad, mientras esté este mundo, en realidad es para los propósitos mismos de Dios. Entonces, este enemigo tiene una naturaleza maligna y si él pudiera lograrlo, por su misma naturaleza quiere destruirte a vos y me quiere destruir a mí y a cada ser humano. Pero en realidad Dios se vale de esa naturaleza de él para hacer y lograr en el ser humano lo que Dios quiere lograr, que es que el ser humano quede santificado, purificado, limpio, y que aquellos que son buenos, es decir, y que creen que Dios es bueno y que tiene buenas cosas para uno, a pesar de muchas cosas malas que sucedan en la vida, y, y también que reconoce que él mismo, es decir, cada uno que reconoce que se reconoce a sí mismo como pecador, como persona que hace cosas que están mal y que estaría bueno que las pudiera hacer de una forma no mala, sino buena, esta persona se está encaminando hacia Dios. Y todas estas cosas, aún lo malo, le va a ayudar para que se pueda ir haciendo más vivo y más limpio y más bueno, digamos, gracias a lo que después vamos a entender con las palabras de Jesús, de la vida de Jesús, la sangre de Jesús que se manifiesta, por lo que se entiende, por el Espíritu que Dios pone en nosotros para darnos esa vida. Pero el hecho es que entonces Dios manifiesta este poder también, manifiesta poder que Él lo hace, es decir, Dios es el Todopoderoso que obra tanto por el lado bueno como por el lado de este maligno. Y si lo quieren ver, para los que por ahí estén diciendo que no, el apóstol Pablo mismo en una de sus cartas, en la carta a los Romanos, creo que es cuando hace referencia a los episodios de las 10 plagas en Egipto, cuando Moisés fue enviado por Dios a sacar el pueblo de Israel
de dentro de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida, manifiesta 10 plagas tremendas y terribles que Dios mismo va a decir que son juicios contra Egipto y contra los dioses que Egipto tenía, contra las cosas malas que Egipto venía haciendo. Dios mismo dice que le dice a Satanás, y esto lo recuerda Pablo después, que le dice: para esto te levanté, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjense, como Dios dice, bien claro, yo demostré en vos mi poder. ¿Y cuál fue el poder? Las plagas mismas. Las plagas de la langosta, la plaga del granizo, la plaga y la última y terrible de la muerte de los primogénitos, cuando Dios dijo: yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito. Desde el primogénito que se sienta en el trono de Faraón, es decir, el hijo más grande de Faraón, hasta el hijo más grande de una sirvienta y el hijo de una bestia del campo. El primogénito de una vaca, supongamos. Él iba a pasar y iba a dar muerte ahí. Es decir, con el espíritu incluso maligno, en realidad Dios dice que es Él el que lo hace. Es Dios el que manifiesta ese poder. Y después tenés el poder de Jesucristo, que hace milagros, que hace dones de sanidad. Es un poder hermoso, tremendo, benigno. Pero también Dios se manifiesta por medio de este otro lado con esto. O sea, el propósito de Dios no es que quiere destruir, pero sí tiene un destruidor, como dice Isaías. Yo creé al destruidor para destruir. Ningún arma forjada va a prosperar contra vos, le dice a su pueblo, luego de que hizo pasar a su pueblo por cosas muy difíciles y duras, que le dice, tomando la imagen de que era como una mujer para Dios, ese pueblo todo entero, y le dice: pobrecita, fatigada, sin consuelo, tu marido es tu hacedor, yo soy como tu marido para vos, le dice. Entonces, no tengas miedo, le dice. Si alguien ahora se levanta para querer hacerte daño, lo va a hacer sin mí, como diciendo, en realidad, hasta ahora hay muchos que se levantaron y por medio de mucha gente y de muchas situaciones se te estuvo infringiendo castigos, cosas difíciles, cosas duras, infortunios, desventuras, desgracias incluso, en partes de vos, en partes de las personas que te conforman como pueblo. Pero todo eso hasta ahora había sido yo. Dice, es como que Dios le está diciendo en otras palabras. Fui yo por medio de todo eso haciéndote esto, pero ahora ya no más. Así dice Dios. Estoy usando Isaías 54 ahora. Pareciera que me voy de tema, pero en realidad es bueno y es importante. Ahora volvemos a este punto de la enfermedad en esto de Job. Entonces le dice, así juré por mí mismo, le dice a este pueblo, que así como estuve todo este tiempo haciendo un montón de cosas difíciles y malas y te hice pasar todo esto, juré por mí mismo que de acá en adelante no te voy a hacer más este tipo de cosas, sino que te voy a consolar, sino que te voy a enriquecer, sino que te voy a bendecir y un montón de cosas buenas, muy buenas, benignas. Ahora, entonces le dice, y tener presente entonces esto, es como que le dice, si de acá en adelante alguien vos ves que se está levantando para hacerte un daño, ese ya no va a ser como antes, que antes lo hacía como por medio de mí, es decir, desde mi iniciativa. Ahora yo no tengo iniciativa para esto. Fíjate que si alguien te quiere hacer algo, en realidad no soy yo. Vos podés levantarte y ponerle un freno desde adentro de vos como una orden, como un mandamiento hasta acá. Es decir, no te dejes avasallar. Antes, si querías impedir ese avasallamiento, no ibas a poder, porque era yo, dice Dios, a través de todas estas cosas malas y de esta gente mala que te hacía la guerra, pero para sacar algo bueno de vos, para traerte hasta acá. De acá en más, yo ya no te voy a hacer eso. Y vos tenés que saber que si alguien quiere hacer algo, ese va a caer delante de vos. Por eso dice, yo creé al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si alguien quiere hacer espiritualmente sería una espada, forjar una palabra poderosa, dañina, maligna contra vos, no va a prosperar. Porque yo no di la orden para eso. Es de su propia iniciativa, por eso no va a prosperar. Es decir, la gente mala sigue siendo mala. Es como decir, Satanás es el maligno y sigue siendo maligno y siempre va a ser maligno. Ahora,
A veces Dios se vale de él para hacer cosas, pero no significa que Dios quiera usar y valerse de este maligno para destruir tu vida o para destruir mi vida. Solamente se vale para limpiarnos nada más. Y para que pasemos las pruebas hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. Entonces, volvemos y voy a leer el versículo 5 había leído. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Ahí está lo que tiene que estar probado. Si Dios después de que se le infringe esta enfermedad a Job sigue bendiciéndolo a Dios o no lo sigue bendiciendo. ¿Sigue comportándose bien o no se sigue comportando bien? ¿Qué va a hacer? Satanás dice... Es como que apuesta, es como que hicieron una apuesta. Yo te apuesto que si se le hace esto, vas a ver cómo le pasa esto. Entonces Dios le dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor, versículo 7 del capítulo 2. Y Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomó un tiesto, es decir, un pedazo de maceta rota por ahí, para rascarse mientras estaba sentado en la ceniza. Tenía una sarna en todo el cuerpo y se rascaba con un pedazo de maceta. Entonces su mujer le dijo, se acerca a su mujer y le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldecí a Dios y morite. Es como si ya está, ¿para qué vas a seguir siendo bueno? ¿Para qué vas a seguir comportándote bien y no reaccionando ante todas estas cosas que te está haciendo la vida, que te está haciendo Dios? Entonces Job le dice, versículo 10, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos solamente el bien de parte de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces, acá, si bien la primera parte, como dije hace un ratito, yo venía hablando del hecho de que aparentemente las enfermedades que nos pasan son como castigos. Acá vamos a poder ver en la vida de Job que si bien incluso puede llegar a ser un castigo, tomado como un castigo que se le hace a Job, en realidad, aparentemente no es un castigo por cosas que Job hizo mal, por lo menos cosas que él haya hecho mal a propósito, como malicias, sino que más bien si estuvieran relacionadas con castigo que Dios le infligió para a lo último hacerle un bien a Job en realidad y para purificarlo, en realidad fueron cosas que Dios le puso a pasar, más bien por aparentemente su misma naturaleza pecaminosa. Es decir, si no se lo restringía a Job, como por ahí no se me restringe a mí o no se te restringe a vos en ciertas cosas, incluso con enfermedades, podría pasar que cierta malicia o cierta malignidad que hay capacidad en vos o hay capacidad en mí para que se desarrolle, se termine desarrollando. Entonces, como Job, como aparentemente es así, Dios desde antes como que dice, no, pará, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a hacer pasar por estas cosas difíciles, porque su misma naturaleza humana, aunque él no quiera hacer malicia, aunque él no quiera hacer males en realidad, van a derivar en un mal. Y es así como yo lo tengo que tratar. Digo aparentemente porque en realidad no hay una claridad tan profunda y completa del todo de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos pone a que pasemos muchas cosas, muchas pruebas, nos revela muchas cosas, por qué sí están sucediendo, por qué sí pasan, pero hay muchas cosas que nos acontecen en la vida que Dios no está tampoco interesado en decírnosla. Él le interesa que pasemos las pruebas, que caminemos con Él y que ejerzamos esa fe de estar con Él y amándolo a Él a pesar de las cosas malas que nos están pasando. Nosotros sí buscamos entender y no quiero decir, o tampoco quiere decir Dios que no sea bueno entender. Y yo creo que por eso también estamos tratando de dilucidar a través de la Biblia cómo es que Dios ve todo este asunto. ¿Por qué? Porque el saber estas cosas también nos puede sacar a nosotros de errores y de caer en errores o de caer en actos o en palabras de fe que después terminan desviándonos. Si nosotros tenemos un conocimiento más fidedigno, más verdadero acerca de cómo es que funciona el mundo espiritual, cuáles son los objetivos que Dios tiene, por qué hace las cosas que hace, eso nos va a ayudar a ver más claramente la benignidad de Dios y el propósito de bondad que Dios tiene para con nosotros. Y si no tuviéramos esa claridad tan profunda como podamos alcanzarla,
las cosas que nos pasan, al ser tan tremendamente gravosas, difíciles, pudieran hacer que alguno termine naufragando la fe, al menos por un tiempo quizá, por no decir que hay muchos que se terminan apartando porque no encuentran salida, explicación, o dicen que es injusto esto que le pasa, y entonces agarran otras doctrinas, es decir, otro conjunto de enseñanzas que aparentemente se aplican mejor a lo que ellos están pasando, pero que en realidad es falsa. Por eso vale tener la verdad, conocer la verdad acerca de esto. Bueno, después Job termina saliendo de todo esto. Aparentemente las pruebas estas difíciles duraron meses. Es muy interesante conocer un montón de las cosas que se hablan. Pero yo lo traje acá, a esto, solamente para relacionarlo con la enfermedad. Y ahora voy a leer el capítulo 8, que lo tengo anotado acá, no me acuerdo ni qué dice, pero tengo anotado el versículo 3 y 4. A ver qué es, porque tiene relación aparentemente con, ¿cómo es? Con el tema. Esto pertenece a un discurso hecho por uno de los tres amigos de Job. En el libro aparecen tres amigos de Job, es decir, ya eran amigos de antes de que le pasara a Job esto, que vinieron de otras ciudades donde vivían ellos y vinieron a consolarlo a él y a condolerse con él por lo que le pasaba. Y después de un tiempo empezaron a conversar con él y cada uno dio una explicación de por qué Job estaba pasando lo que estaba pasando, pero en esa explicación que hacían, terminaban condenando a Job, diciéndole que era su propia culpa de que le pasara todo eso, algo así. Y acá vamos a leer un poco, dice el versículo 3, por ejemplo. ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Le dice el amigo de Job a Job. Por supuesto que no. Sabemos que no, pero acá es como que le está diciendo a Job, estás hablando cosas que no son. Porque si yo te escucho y te doy la razón en lo que vos estás hablando, como que le dice a Job, en realidad vos estarías diciendo que, que Dios es injusto. Pero eso no puede ser, le está diciendo, ¿no es cierto? Y en el 4 que dice, si tus hijos pecaron contra él, ahí es la explicación que él le da. Entonces él los entregó al poder de su transgresión. Es como que le termina, ¿sabes por qué murieron tus hijos? Murieron porque en realidad ellos habían pecado contra Dios. Eso es lo que pasó. Ahora, imagínense si todas palabras como esta o cosas como esta en momentos tan difíciles de nuestra vida no pueden hacer una mella muy profunda como para dañarnos tremendamente. E incluso muchos desviarse de Dios por no conocer realmente la causa por la cual fue. Acá otra vez, ley de retribución, ley de siembra y cosecha. Según la explicación que encontraba este hombre amigo de Job, era que los hijos, Dios los entregó a la muerte por el propio pecado que ellos habían hecho delante de Dios mientras estuvieron vivos. Pero es el propósito que me propongo hacer con toda esta enseñanza acerca de las enfermedades, que en realidad no es del todo así, o es en una parte sí, en otra no, si bien las enfermedades las podemos tomar como consecuencia del pecado o en relación con los pecados, no necesariamente tienen que ver con cosas que nosotros hayamos hecho maliciosamente, sino más bien con el propósito de darnos vida a cada uno y todo eso. En este capítulo, voy cerrando, dejo por ahora esto, hasta acá. Después voy a seguir leyendo otras partes de la Biblia y vamos a llegar a esa conclusión que yo por supuesto sé cuál es, pero van a poder ver que van a tener, después de que hayan escuchado todo esto, si no la tenían hasta ahora, porque puede que sí, o incluso por ahí tienen una claridad mejor que la que aparentemente yo estoy teniendo, si bien yo voy a citar la Biblia, pero sabemos que hay muchas interpretaciones, ¿no?, de los escritos. Pero yo estoy convencido que hay muchos que van a tener una linda claridad acerca de este tema, el porqué de las enfermedades en la humanidad y qué es lo que puede pasar. Que vamos a ver que hay enfermedades que duran un tiempo, que se pueden ir, que Dios puede sanar a las personas que están enfermas, qué relación tiene la fe de cada persona con esa situación de enfermedad que está pasando. Y todo eso vamos a ir viendo después en otras partes, en otros videos. Así que por hoy lo dejamos acá. Esta ha sido la segunda parte y bueno, espero que les sea de bendición. Que tengan paz. Nos vemos.